Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo, muy extenso, eh, sencillo y armonioso aquí en este escenario Jurídica Sandra Yaya. Bien, en este día número 5 de octubre del año 2024. Vamos a hablar un poquito de las noticias que sucedieron durante esta semana. Fue una escalada una tras otra de triunfos del gobierno del cambio. Esta semana pudimos ver cómo fuerzas del mal se dejaron al descubierto y también vimos cómo el presidente Gustavo Petro eh, su acción, su gestión se engrandece más porque hubo entrega de mucha tierra a más de 6,000 campesinos en Córdoba y también se pudo conocer un hallazgo que salió sobre el caso de Francisco Barbosa, ya lo vamos a hablar, donde entregó tierras al Clan del Golfo. También vamos a ver una noticia que va a desmentirse de algo que una congresista dijo sobre el gas. Vamos también a hablar de otro punto importante de lo que el señor Uribe en su juicio probatorio, 10 puntos dijo, o sea, como buscando salvarse, pero esto ya está como muy terrible. También vimos que en esta semana, por situaciones ya de los patrocinadores que se quejaron, se cansaron, pidieron la salida inmediata del señor Luis Carlos Vélez, porque pues eso estaba afectando, entonces le dan la razón a los patrocinadores y el señor Luis Carlos Vélez sale de la FM. Me imagino que eso que es tan malo lo vendrá recogiendo Revista Semana, tal vez. Pero las noticias van así. En el gobierno de cambio, ¿ustedes saben cuántos son 50,000 hectáreas? Eso es más o menos lo equivalente a unas 78,000 canchas de fútbol. Eso es lo que el gobierno de cambio va a estar entregando en el mes de octubre. Esta es la cantidad de tierra que entregará el gobierno de cambio en el mes de octubre a miles de familias campesinas para avanzar en la reforma agraria. Entonces, la ventaja de todo esto, es que cuando se inició prácticamente todo eso, la noticia data del día 3 de octubre. Del 3 de octubre empezó con todo eso. Se inició esta entrega, la más grande en la historia del país. Hoy la tierra que alguna vez fue de la criminalidad y el narcotráfico vuelve a las manos del campesinado para que siembren sus sueños y se coseche la justicia social y la paz. Entonces, esa noticia se resaltó en el Ministerio de Agricultura, ¿sí? Entonces, el presidente hizo efectiva toda esa entrega de tierras, ¿sí? Esto prácticamente vino a suceder en Córdoba. Ese fue el día 3 de octubre del 2024. Entonces, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras en los departamentos de Magdalena, Córdoba, el presidente Gustavo Petro lideró el inicio de la entrega de tierras más grande en la historia de Colombia durante este mes de octubre. Serán entregadas 50,000 hectáreas. Recordemos que es lo equivalente a 78,000 canchas de fútbol. Eso es grandísimo. Uno de los proyectos más grandes en la historia de Colombia y viene del cambio del gobierno. El gobierno colombiano está en ese ejercicio. Entonces, a lo largo y ancho del país, a través de la Agencia Nacional de Tierras, entidad adscrita
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ¿no? En el municipio de San Simón, Magdalena, fueron entregadas 3.280 hectáreas de tierra a 7 asociaciones campesinas y a una reforestadora correspondiente a predios adquiridos a la Universidad de Antioquia. También posteriormente el presidente Petro indicó que la tierra es para producir alimentos para todos los seres vivos, especialmente, pero específicamente de la gente. La tierra no es simplemente para tenerla. Es un símbolo de poder, es un instrumento común para construir, construir los surcos con el sudor humano, la reproducción de la misma vida. Porque él dice, sin alimentos no podríamos vivir y la tierra fértil es esa conjunción de agua y alimento. Entonces, en esta parte dice categóricamente el presidente, entre comillas, aquí tenemos el ejemplo de lo que es cumplir con la política de la paz, con la política de las víctimas, con el cumplimiento del acuerdo final de paz que se hizo en el 2016 y con una decisión irrevocable, indeclinable del gobierno del cambio de transformar la ruralidad en Colombia para que produzca y sea un ejemplo de dignidad para todas estas se me enredó la lengua, territorialidades, perdón. Entonces, con el reconocimiento del Estado, se puedan producir y enriquecer la vida cultural y la nación para hacer de la reforma agraria la reforma de la vida. También manifestó felicitar a más de 7 organizaciones campesinas que están trabajando de la mano. También el compromiso de entregar 1.200 hectáreas, avanzar en lo que significa el programa de adquisición de tierras en la depresión momposina. Bien, entonces esas fueron las grandes cosas que hizo el presidente. Aquí podemos apreciar un resto no de gente que se llenó en ese lugar, porque eran muchas personas. Incluso en esa reunión también estuvo presente el señor Salvatore Mancuso, quien pidió perdón a las familias de las víctimas de los falsos positivos y de las cosas que se hicieron. También destacó y volvieron a denunciar que tanto Salvatore Mancuso como Macaco habían entregado tierras a la SAE y que curiosamente esas tierritas desaparecieron. No se sabe para dónde se fueron, quién las tiene, ni idea. Pero la cuestión es que en ese mismo lugar se hizo esa denuncia nuevamente. O sea, aclarando que ellos habían dado sus bienes para hacer reposición a las víctimas del conflicto armado. Pero lastimosamente, el señor Francisco Barbosa volvió y juega. El señor Francisco Barbosa en su fiscalía, ¿qué hizo? Cogió tierras y se las entregó al Clan del Golfo. Esa es otra noticia tremenda que tenemos ahí también. Bueno, pasando a otro punto. También tenemos lo siguiente. Resulta que en este caso un personaje, vamos a mirar por aquí, un personaje salió a decir pues unas cosas todas curiosas. Ella se llama María Consuelo Araujo, es opositora. María Consuelo Araujo, ella es opositora. Y resulta que ella nos dice lo siguiente, que en este momento no hay gas, que esto ya se está acabando. ¿Qué nos puede decir el señor Petro? ¿No? Bueno, resulta que se sacó a desmentir la noticia y encontramos que
aquí, por ejemplo, en el diario La República, apareció una noticia muy supremamente interesante. La noticia dice, Ecopetrol y Petrobras confirman hallazgo de gas más importante de los años 90. Está ubicada en Colombia. Está en un lugar, se llama Sirius, se llama así. Y resulta que este lugar en donde se encontró gas, ¿sí?, y energía, dice la nota dice así, dice, en la mañana de este jueves, Colombia confirmó el descubrimiento de gas más importante desde los años 90 con el proyecto Sirius, antes Uchuva. Ecopetrol y Petrobras, que logró probar la existencia de 6 terapias cúbicos de gas natural, ¿sí? Entonces, una de las cosas que bien interesante hay acá es que se dice lo siguiente, ¿sí? Se dice lo siguiente, que Petrobras y Ecopetrol, ¿sí?, Petrobras y Ecopetrol son responsables del principal descubrimiento offshore de Colombia, que es Sirius. Estamos cumpliendo con la sostenibilidad energética que necesita el país. Este proyecto puede garantizar la seguridad energética por décadas. Sirius, antes Uchuva, tiene reservas por 6 terapias cúbicos, un tamaño que solo se compara con el campo Chuchupa que le ha dado gas natural a Colombia en los últimos 45 años, aseguró Rogero Suárez, gerente general de activos exploratorios de Petrobras. Lo cierto es que tenemos gas para 40 años. Entonces, ¿por qué esta gente suele coger y simplemente saltar a decir que el gas se acabó? Entonces, la situación es que el gas va a durar mucho tiempo más, son 40 años. Y es un proyecto que se ubicó. Entonces, en Sirius, Colombia, hay suficiente gas para 40 años más. Entonces, esa noticia queda completamente desmentida. Bueno, otra cosa también importante que pasó durante este tiempo, y que digo que es una escalada de triunfos, es la siguiente. Tal vez nosotros no conocíamos un personaje que se trata como de disfrazar, ¿no es cierto? Pero vamos a ir conociéndolo poco a poco. Ese personaje se llama José Fernando Reyes. ¿Y quién es José Fernando Reyes? José Fernando Reyes es el presidente de la Corte Constitucional. Este señor es de raca mandaca uribista, 100%. Como podemos ver, como es uribista, entonces los uribistas siempre tienen una cosa y es que son muy machistas. Y aparte de eso es como a tratar de pisotear el género femenino. En este caso, Cecilia Orozco, tratando de decir que Cecilia Orozco es una periodista torpe, que no lee, que aquello, que lo otro, que él en sus 35 años, pues mejor dicho, que no ha hecho. Pero lastimosamente nos deja ver el señor Reyes, que es más el movimiento de política que el movimiento de justicia. Y cuando nos referimos al movimiento de política, quiere decir que el señor está más encaminado a buscar la manera de negar todo lo que tenga que ver con el gobierno de cambio, todo lo que tenga que ver con la reforma pensional, tratando de buscar cómo negar, tratando de buscar cómo agotar todo el recurso posible para que las reformas sociales no se den. Los decretos que habían de la energía prácticamente los negaban y uno se preguntaba, pero ¿por qué niegan un decreto que es para favorecer a la gente del Caribe, en La Guajira, en Magdalena, en el Atlántico? Va a ser casi un 30% de ahorro que van a tener los colombianos en materia de la energía, de las tarifas de la energía, porque rebajan al 30%. Y entonces el señor Reyes lo que hacía era tumbarla, porque simplemente venía del señor Petro. Entonces, como venía del señor Petro, entonces a tumbarla. Pero entonces resulta que en la escalada de logros, en la escalada de victorias, en la escalada de triunfos en el gobierno de Petro, se dio que en esta semana
lo que tiene que ver con las tarifas de la energía del Caribe, estamos hablando de Guajira, de Magdalena y del Atlántico, van a rebajar a un 30% por lo menos. ¿Pero por qué? Porque parece ser que el señor Air, que es la empresa donde trabaja el esposo de la periodista Darcy Quinn, no está como bien económicamente, pasa por crisis de quiebra, le tocó, como se dice, asumir y aceptar que se tiene que la tarifa de la energía bajar. Entonces, lo bueno del triunfo es que los colombianos en el Caribe van a tener la oportunidad de contar con una baja en las tarifas de la energía y eso es algo muy grande y logrado en el gobierno de Petro. Entonces, este señor Reyes, lastimosamente, el señor Reyes lastimosamente viene definiendo la cosa de una manera que él quiere simplemente buscar estigmatizar la prensa que emite la periodista Cecilia Orozco. ¿Por qué? Porque los dejó a la vista. Los dejó a la vista. ¿En qué sentido? En que ella está explicando que prácticamente la Corte Constitucional, como también la Corte Suprema de Justicia, como también el Consejo de Estado y como también el CNE, todo se convirtió fue en política. Entonces, asumir los roles como le corresponden a ellos, el rol del magistrado, el que dicta justicia, el que dice vamos a hacer esto, entonces no se está viendo. ¿Por qué? Porque lo están politizando, lo politizan. Y además hay un sesgo muy fuerte de odios que impiden que las cosas puedan avanzar. Entonces, esa es la situación en lo que respecta entre lo que está pasando entre Cecilia Orozco y la forma como el presidente de la Corte Constitucional busca la manera de intimidarla, como amenazarla, como impedir que la señora no hable, como buscando una venganza, como buscando una persecución, porque simplemente la señora Cecilia Orozco, periodista, dice la verdad de lo que está pasando con las cortes. Lastimosamente las cortes se están convirtiendo en eso, en política. Y claro, como es política, entonces, ¿qué buscan todos ellos? Bajar, desmontar, quitar, destituir, apartar del cargo al presidente de la República. Otra cosa también que se pudo apreciar durante todo el proceso de esta semana es que, por ejemplo, una cosa que fue interesante dentro de esta semana es que en la nota se dice Petro ganó tiempo en el CNE. Aplazaron nuevamente el fallo sobre la campaña presidencial tras petición de derrotar el expresidente. ¿Y esto por qué? Porque se admitió la tutela. Y al admitirse la tutela que presentó el presidente, en donde él afirma que el CNE no tiene absolutamente ninguna competencia para juzgar al presidente de la República, menos para destituirlo, tampoco le puede quitar el fuero constitucional, que esas son cosas que le corresponden a la Comisión de Constituciones de la Cámara de Representantes y esto va dirigido al Congreso. Entonces, ya se ven ellos completamente en esto perdidos. El señor César Lordi se ve perdido y sobre todo más perdido se ve porque como fue denunciado a través de Revista Raya por su problema de su historia judicial de cuando era joven, eso también bajó mucho. Entonces, en cierta manera, el señor César Lordi al final tuvo que admitir que el CNE no tiene absolutamente ninguna competencia. Él mismo lo dijo en rueda de prensa, no hay absoluta competencia para que el CNE pueda investigar la campaña, o sea, para que pueda juzgar al presidente de la República, digámoslo así, y apartarlo de su cargo, que era lo que ellos querían, porque ellos decían, es que les vamos a dar solamente 3 meses y en 3 meses aquello y a 3 meses lo otro. Y finalmente todo fue apagándose hasta que ¡pum!, se desplomó. Ya entonces terminó
todo eso cayendo. Sin embargo, el día 8 de octubre, o sea, esta semana que entra, hoy estamos a 5, 6, 7, 8, el día martes tiene que estar definiendo un fallo el presidente César Lordi. Lo más seguro es que ese fallo, pues obviamente mostrará que el presidente Gustavo Petro tenía toda la razón. Y ahí, pues está la cuestión, ¿no? Entonces, eso es lo que se contó respecto al CNE, en lo que dijo el presidente allí. Bueno, otra cosa también importante que se pudo también apreciar, aparte de ello, fue la situación de Francisco Barbosa, ¿sí? Entonces, lo de Francisco Barbosa es extremadamente delicado, extremadamente delicado. El señor Francisco Barbosa salió a referirse que él iba a defender su nombre como fuera y que no iba a permitir que el presidente de la República hablara mal de él. Pero resulta que las cosas dicen otro punto. A través de una columna de Infobae, ¿sí?, se muestra un titular que dice: Petro explotó contra Francisco Barbosa por su gestión. Le entregó tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo. Con razón. O sea, se entiende que el gobierno debería era quitarlas y no, carambas, esta gente lo que hizo fue dárselas. O sea, les dio territorio para poder delinquir, les dio territorio para poder hacer todo lo que se les diera la gana en materia de maldad, para poder hacer más narcotráfico, para poder secuestrar, para poder extorsionar, para poder hacer de todas las cosas malas. El señor Francisco Barbosa le entregó tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo. Entonces, esta situación, pues obviamente, puso a un punto al presidente Gustavo Petro de que, hombre, ¿cómo es eso que vienen y entregan prácticamente las tierras acá, ¿sí? Tierras de campesinos que el paramilitarismo tomó y expropió, despojó, las retuvo el paramilitarismo, se entregan a la SAE y viene el señor Francisco Barbosa y hace aquí 8 y 28 y coge tierras y se las devuelve a otros paramilitares que en este caso son el Clan de Golfo. Entonces esto nos confirma totalmente que los gobiernos anteriores, en especial el gobierno del uribismo y el duquismo, estos dos, pues eran aliados del Clan del Golfo. Ahí están evidentes las razones de todas esas muertes de líderes sociales que hubieron encadenados, que eran sistemáticos, todo eso. ¿Por qué? Porque simplemente el Clan del Golfo y lo otro eran uno solo. O sea, en cierta manera uno dice, el señor Francisco Barbosa, ¿por qué hizo eso? Porque simplemente estaban aliados completamente. En la nota que tenemos acá dice: el 3 de octubre del 2024 la Agencia Nacional de Tierras, ANT, entregó 18 predios que equivalen a 8.430 hectáreas para beneficiar a 572 familias de San Sebastián de Buenavista Magdalena. Durante su intervención, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre la presencia que tuvo el paramilitarismo en esa región. De acuerdo con el mandatario, la influencia del Clan del Golfo en los territorios del país se registró a causa de la región del exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a quien acusó de entregarle tierras a grupos armados ilegales. ¿Sí? El señor Barbosa se negó a entregar el listado de bienes que la fiscalía tenía que recoger. De los que entregaban los paramilitares se indemnizarán sus víctimas. Ahora entiendo por qué esas tierras se les había entregado al Clan del Golfo, aseveró el jefe de Estado. O sea que, en cierta manera, lo que estamos diciendo acá, había una permanente alianza entre Francisco Barbosa y el Clan del Golfo.
Porque es que si no existiera esa alianza, pues este señor no estaría entregando todas esas tierras a este grupo paramilitar que está al margen de la ley, que hoy se ha manifestado férreamente en no querer la paz, que no la quiere negociar y que hoy son muchos ya los capturados, que pueden superar más de unos 50, 60 o 70 personas capturadas, y también sus finanzas hoy se han ido desplomando porque ya no son poquitos, sino estamos hablando de más de 100 millones de euros representados en droga. Entonces, la situación es que nos vamos dando en el recorrer del camino cuenta de que habían una enorme cantidad de alianzas, son las alianzas cuando los chicos en el estallido social, muchos de todos estos jóvenes que quedaron prácticamente capturados, retenidos, no los llevaban a una cárcel, sino se los llevaban a una bodega y allá los guardaban, por allá en Cali, en una bodega, y no eran por ahí ni 50, sino eran como más de 300 jóvenes, y después salían en camiones y se los llevaban lejos y los mataban, los desfiguraban y después aparecían en el río Cauca flotando. Y se preguntaba en ese tiempo uno, ¿pero quién hace todas estas barbaries? Y algunos decían, el clan del Golfo, pero ¿quién se iba a imaginar que el clan del Golfo estaba extremadamente aliado con los políticos corruptos? Con esta clase de personajes, increíble, ¿no? De uno creer todo esto, pero la verdad es esa. Entonces, hay una parte que dice el presidente, ¿cómo es posible que las tierras entregadas por Mancuso, Macaco y Jorge 40 y no sé cuántos más se le entregan a la fiscalía, y luego nos dimos cuenta de que los que están ahí son hombres de fusiles que son integrantes del clan del Golfo? Resaltó el primer mandatario, el presidente de la República. Entonces, en ese sentido, cuestionó la administración de Barbosa y le envió un contundente mensaje preguntándole por su participación en la presunta entrega de tierras al clan del Golfo. ¿Sí? Entonces él hace una pregunta. ¿Es que la fiscalía le entregó las tierras del campesinado al clan del Golfo? Me pregunto yo. A propósito, le dijo al fiscal Barbosa que no supo defender dichos predios, o no quiso hacerlo, o no se le dio la gana. Entonces, pues es muy supremamente delicada esa situación. Muy delicado eso. Entonces, ahora, ¿qué nos toca a nosotros los colombianos esperar? Pues que los próximos días se pronuncie la ley y empiecen a investigar todo este rollo, y pues sería muy bueno que empezaran a ponerle como ya un tate quieto a Francisco Barbosa, que a pesar de que tanto ferrió en los medios de comunicación hablando mal del presidente y diciendo un poco de cosas, mire la clase de personaje que resultó ser. Entonces, lo que hoy tenemos aquí en la mira, tenemos Uribe por un lado, tenemos a Duque por otro lado, tenemos al señor Barbosa en otra parte. Y entonces estos tres personajes en este momento actualmente gozan de impunidad porque no hay hasta el momento algo fuerte, poderoso que plasme que hasta aquí llegaron ellos. Y es ahí donde pues la justicia tiene que ponerse pilas. Que la justicia en Colombia tiene que empezar por dejar de ser tan politiquera y dejar hacer las cosas, empezar a impartir la justicia como es. Es más, hasta una cosa muy curiosa salió esta semana que la voy a mostrar acá, ¿sí? Yo les voy a mostrar en este punto algo que me pareció tan curioso, por acá lo tengo, por aquí, espérate a ver. A ver, espera. Aquí lo tenemos. Mucha atención. El señor Uribe estuvo en audiencia el martes y el miércoles. El martes es 1 de octubre
y el miércoles es 2 de octubre. El 1 de octubre, el señor Uribe, ya casi al terminar la audiencia, empezó a quejarse, como a llorar, como a decir un poco de cosas a la juez, como a pedir, como a implorar. La juez le dijo que no y le negó. Y él resaltaba 10 cosas que estaba diciendo y se las vamos a leer aquí. Las vamos a leer. Les dice el señor Álvaro Uribe, sin garantías. ¿Por qué me retiré de la audiencia? Imagínense, un acusado retirado de la audiencia. Solamente se ve en Colombia, ¿no? Solamente se ve en Colombia. Primero, en septiembre la señora juez aceptó que la defensa requería la copia digital y el teléfono y el computador del testigo Monsalve. 2. Estos dispositivos están en la Corte Suprema que los había decomisado. 3. El acceso terminó de darse este lunes 30 de septiembre al final de la 1 de la tarde. 4. El teléfono y el computador de Monsalve tienen más de 800 gigas. 5. Por la razón anterior, los peritos pidieron un plazo para realizar la inspección a los contenidos. 6. Este plazo se le pidió a la señora juez que lo negó. 7. No basta con la copia digital hecha por la Fiscalía, se necesitan los dispositivos originales. 8. La Fiscalía conoce y no lo ha dicho que hay un caso de incongruencia grave entre una copia original enviada a la Corte y los dispositivos de grabación que recientemente entregaron. 9. Por las razones anteriores, el doctor Granado se retiró de la audiencia. 10. Le rogué a la señora juez que no me dejara sin pruebas. 11. Ante su negativa, no me dejó opción que retirarme de la audiencia, como horas antes lo hizo el doctor Granados. Yo veo lo siguiente, siendo ingeniera de sistemas, una persona que pide los dispositivos físicamente, con la información que tiene allá, ¿qué creen ustedes que una persona de ese lado puede hacer? Pues simplemente coger y borrarlo, o dañarlo, o distorsionarlo, porque los videos se pueden distorsionar, los audios se pueden distorsionar. Eso lo hemos visto, eso se ha visto hasta en las novelas. Hasta en las novelas se ha visto cómo distorsionan los audios, haciéndole creer a la otra persona que esa es la voz de fulano cuando no es esa la persona. O peor que eso, los videos se pueden distorsionar también, se pueden refabricar haciendo nuevas cosas que generalmente digamos, uy, sí, esto era así, como le pasó a Santrich. Cuando el caso de él, de Santrich, todos esos videos fueron alterados, fueron reeditados y alterados. Entonces, lo que estaba aquí pidiendo el señor Uribe es como mucho, demasiado. Entonces, claro, la juez al ver que no, señor, no se puede hacer, pues se retiró el doctor Granados, abogado de Uribe, porque se vio en la perdida ya. Y por última se retira el señor Uribe porque ya no pudo buscar la manera de que le siguieran el jueguito. Y plasma estos 11 puntos que para cualquier persona que es inteligente y analiza, lo que ellos quieren en los dispositivos es para poderlos manipular a su antojo como ellos quieren. Mire, tan fácil es uno decir, vamos a buscar un fulano que sea un experto en cambiar audios, en cambiar videos y le pagamos lo que pida. Y lo hacen. Ay, Dios mío, en este mundo, ahora hasta con la IA es increíble. Pero el señor Uribe estaba pidiendo como mucho, menos mal que la juez es supremamente inteligente y no se dejó llevar de la corriente. Pero de todos modos ella está en este momento en peligro y esperamos que le refuercen su seguridad y no le vaya a pasar nada. Que Dios Padre amado, en el nombre de Dalel Aleph, la proteja mucho de la mirada de la muerte para que no le vaya a pasar ninguna cosa terrible a ella, porque es muy valiosa. Es valiosa esta señora porque analizó muy bien las cosas y se dio cuenta de lo que estaba pidiendo el señor Uribe, que no, o sea, lo que estaba pidiendo era tenaz, era tremendo. Ahí les dejo mi comentario. Bueno, y por otro lado, vemos otra noticia también que en el término de esta semana, ya casi para terminar esta semana, se presentó. Esta otra, pues nos deja ver una cosa, que los que en este momento se sienten culpables de Pegasus, el ministro
de defensa que era del gobierno de Duque, los militares que eran del gobierno de Duque, todos ellos. Ahora uno anónimo salió a decir que el señor director de la UIAF, que es la que permite manejar el control de lavados de activos y todo eso, que por el caso de Pegasus a este señor se le investigue y se le suspenda del cargo, y le pide eso a la Procuraduría General de la Nación, a Margarita Cabello. Margarita Cabello, si hace esto, nos da a entender que está también en complicidad con toda esta gente. Por eso fue tan bueno lo que sucedió esta semana, de lo que allí sucedió en el Congreso, la ganancia de la Procuraduría General de la República en manos del señor Gregorio El Hach, porque sabemos que él va a hacer un gran trabajo, a pesar de que lo han calumniado, a pesar de que hablan cosas de él, dicen de él que él es peor, que es más corrupto que aquello, que el otro, pero la verdad, yo no me creo todo eso. No me creo todo eso porque tuvo una aprobación de 95 votos sobre 103, y eso es muchísimo, es casi todos, o sea, entonces aquí ¿cómo es la cosa? Dicen que él es un corrupto de madre, perdonen la expresión, pero lo eligen 95 personas, 95 congresistas lo eligen de 103. ¿Sí? La misma situación nos voltea todo y nos dice una cosa completamente diferente. Entonces esto significa que el señor Gregorio El Hach va a hacer un excelente papel en la Procuraduría y va a ayudar a que todo esto mejore completamente. Entonces, ya vimos el caso más tenaz de la Procuraduría en manos de Margarita Cabello, cuando absolvió a Karen Agudinel por la pérdida de los 70.000 millones de pesos del Ministerio de las TIC. Y la absolvió, o sea, como quien dice, usted está limpia, tranquila, siga. O sea, ¿qué es eso? No hizo estudio de 695 casos de corrupción porque no se le dio la gana. Y entonces viene alguien y le dice, mire, pedimos que investigue a este señor que se llama Luis Eduardo Llinas Chica. Luis Eduardo Llinas Chica, ¿sí? Este señor es el director de la UIAF y lo quieren investigar. ¿Para qué? ¿Para sacarlo del cargo? ¿Por qué? Porque simplemente le dio un informe al presidente de la República sobre Pegasus. Vea, mire, está pasando esto, y el presidente de la República va y lo manifiesta, pero días después la misma Egmont Group, después de unos comunicados y todo, finalmente reconoce que todo es un malentendido y más bien se pone del lado del gobierno de cambio para aportar también apoyo, ayuda para poder encontrar esa cosa. Entonces, lo que aquí vemos es simplemente una persecución, un ataque. Eso es lo que vemos. Pero bueno, ya todos sabemos cómo es la Procuraduría General de la República, cómo estaba esa vaina funcionando actualmente. Entonces, no podemos decir algo diferente a ello. Bueno, eso por un lado. Y ya para cerrar este video, vamos a hablar de algo muy bueno, muy interesante que está pasando en este momento en materia de cosas interesantes que avanzan en el gobierno de cambio. Petro anuncia un gran proyecto de inteligencia artificial para Barranquilla liderado por Ecopetrol. Esa noticia salió el 4 de octubre. Salió ayer viernes. Entonces, esta yo la voy a leer. Entonces dice así: dijo que esta ciudad será el centro de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Afirmó que la región Caribe tiene el potencial para ser ese líder en generación de energías limpias en América Latina, con 65, una capacidad que llegaría a 65 gigavatios. El presidente Gustavo Petro anunció la implementación de una gran empresa de inteligencia artificial en la ciudad de Barranquilla. También dijo que, de acuerdo a lo expresado por el jefe del Estado, la empresa colombiana de petróleo será socia de esa compañía de inteligencia artificial. La idea es aprovechar ese gran potencial que tiene el Caribe colombiano
para la generación de energía solar y eólica, que se suma a las troncales de fibra óptica. También afirmó que en la nube de datos inicialmente va a ser con entidades públicas. Él busca que todos los proyectos del gobierno estén centrados en una oficina de datos donde todo ello llegue y la gente pueda también tener acceso a todo eso para conocer de primera mano todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando en el país, porque muchas veces nosotros escuchamos de proyectos y todo eso, pero nosotros no sabemos en qué va tal proyecto y cuánto fue la estimación de lo que se gastó en ese proyecto. Entonces, pues no se hace un seguimiento y pues es muy bueno que todos los colombianos estemos enterados de lo que pasa en nuestro país Colombia con respecto a todas estas cosas que suceden. Remarcó en que es tal el potencial energético limpio en esta región del país que podrían generar 65 gigavatios, 3 veces más que sumada a toda la energía que se produce actualmente en Colombia con todas las fuentes de generación. Y que eso también convertirá a esta región en la líder de las energías solar y eólica a nivel de América Latina. Entre comillas, él afirmó, tenemos la energía, tenemos las troncales de fibra óptica y solo nos faltan las torres de data center de computador que no tenemos. Es una ciudad de torres de data center, consume 20 gigas de energía limpia y convertirá a Barranquilla en el centro de la inteligencia artificial de América Latina. También explicó en el desarrollo de esa iniciativa que expedirá un decreto para que todos los datos de las entidades públicas del orden nacional hagan parte del proyecto de inteligencia artificial de Barranquilla, porque hay que construir una nube de datos que se pueda ir ampliando. Agregó que comenzamos con todas las entidades públicas, comenzando por Ecopetrol, que va a ser el socio del proyecto de inteligencia artificial del Atlántico y Barranquilla. Entonces, es algo muy bueno porque esto también nos lleva a otro punto muy importante, y es que se podrá mantener un mejor control para que la corrupción se pueda ir minorizando. O sea, un control para que los mismos corruptos no puedan estar jugando a robar, porque si los datos están activos, están más controlados, es más difícil para ellos, más difícil. Pero me parece muy interesante todo esto que está haciendo el gobierno de cambio. Entonces, esta semana el gobierno de cambio, por eso lo digo en este video, fue una escalada de triunfos, una escalada de logros, una escalada de victorias por todos lados, victoria por todos lados. Entonces, las victorias por todos lados fue la ganancia que hubo con lo de la reforma agraria, poder tener la posibilidad de contar que se van a entregar 50.000 hectáreas al campesinado, que representa 78.000 canchas de fútbol, así en estas palabras, 6.000 campesinos que ya recibieron hectáreas. También la posibilidad de este proyecto que va a surgir en Barranquilla, donde se va a volver el epicentro de esto. También saber que ya los malos empiezan a caer templadamente y están más controlados y que tienen que mirar a ver qué van a hacer, pero que aquí va a empezar a salir, en esta semana que entra van a empezar a salir pruebas y pruebas y pruebas de muchas cosas, y por eso debemos estar todos muy alerta, muy atentos. Si no se puede a través del canal Jurídica Sandra Yaya, estar atentos a través de Alejo Vergel, a través de Juanico, a través de Daniel Monroy, a través de 90 segundos de Colombia con C, de Tercer Canal, de Profe Dani, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos alternativos, pero lo importante es que los alternativos y RTBC todos estamos trabajando mancomunadamente para ofrecerle a la gente, al colombiano de primera mano las noticias, para que no somos unos expertos decorando nuestros videos como de pronto quisiera YouTube que lo hiciéramos, que hiciéramos cosas bien tremendas, pues no llegamos hasta allá, porque nosotros aquí básicamente lo que estamos haciendo es narrando, es una opinión, es un comentario, es contando lo que hemos leído, es contando lo que hemos visto, es contando lo que hemos escuchado. Aquí nosotros no somos pues unos gurús en la materia, porque si fuéramos gurús pues nos dedicaríamos a otra cosa y no a esto, ¿no es cierto? Pero aquí lo que estamos haciendo con estos videos, lo que estamos haciendo es patria, no estamos haciendo otra cosa diferente. Entonces yo por eso digo hoy en día, si uno está acá, moneticen o no moneticen, realmente lo que aquí vale
es que se está haciendo patria. Y patria significa también informar de manera directa y con verdad y sin temblar, decir las cosas como son. El gobierno de cambio está haciendo grandes avances, grandes logros, tanto así que hasta, mire cómo será tan grande que en esta otra noticia que por acá hay, vamos a mirarla acá, esta noticia fue tremenda. El señor Luis Carlos Vélez salió a decir un poco de estupideces sobre la COP16 y por esas estupideces que salió a decir el señor de la COP16, se reunieron varios patrocinadores que ayudan a la marca, con la marca y con sus productos, pues para que sean impulsados en la FM. Estos patrocinadores dijeron: no más, queremos que el señor renuncie, ¿sí? Anunciar la renuncia al aire, ¿no? Del señor Luis Carlos Vélez. Entonces, claro, cuando eso dicen, ¿pero por qué? Pues simplemente porque los patrocinadores de estas marcas se cansaron de estar escuchando a un señor que literalmente parece que no leyera. Nos damos cuenta que el señor solamente está en una sola función: destilar odio todo el tiempo hacia el gobierno de cambio, cuando la COP16 es una de las cosas mejores que está sucediendo en nuestro país y que va a traer muchísimo turismo, tanto así que otro punto también por ahí interesante que se vio en cuanto a estas cosas es, por ejemplo, algo que pues fue muy curioso que dijo el señor Efraín Cepeda, que pues la verdad uno dice, pero ¿por qué el señor Efraín Cepeda sale a decir eso? Pero le dice Gustavo Petro, la tesis teórica detrás de esta frase, de la frase que dijo el señor Efraín Cepeda, ¿sí? Que difícilmente puede haber posibilidades de mejorar el empleo en Colombia y esto, ¿no? Entonces, de esta manera dice el presidente, que si se sube el salario, baja el empleo. Entonces él afirmó que eso es completamente falso. En todo el mundo, lo dijo Gustavo Petro, nuestro presidente de la República de Colombia, dijo, en todo el mundo se ha demostrado que esta tesis es una falacia. La experiencia de mi gobierno es que durante 2 años hemos elevado el salario real y durante 2 años ha crecido el empleo. Es decir, si se aprueba la ley de financiamiento, dispara para que haya más empleo. Y obviamente se puede subir el salario, porque las empresas también van a ganar. Las empresas del turismo ganan, los hoteles ganan, las empresas que son agencias de viajes y que venden tiquetes aquí y allá también ganan. Varias empresas van a tener rebajas en el impuesto de la renta. Durante 5 años van bajando paulatinamente y todos ellos ganan, y al ganar significa que mejora el salario. Pero el señor Efraín Cepeda está encerrado en que él simplemente a la FM le manifestó. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, advirtió que la reforma laboral del gobierno de Petro tendrá difícilmente un avance en el Senado, ya que no cuenta con elementos generadores de empleo, y eso es completamente falso. Es decir, nos muestra una cosa: el señor Efraín Cepeda o se hace el que no sabe o está muy mal asesorado. Ahí está la situación. Entonces, esas son las noticias de todo lo que ha pasado esta semana. Pueden haber pasado muchas cosas más, ¿no? Pero las más destacantes, lo más resaltante, se dio en esta semana en esos puntos que acabo de contarles a ustedes. Bueno, amigos, amigas, eso es todo por hoy en este video, y pues seguimos esperando ver más crecimiento y más victorias y más logros en el gobierno del cambio, porque vamos todo el tiempo para un solo fin: recobrar la dignidad, que se vuelva eso una costumbre, disminuir la corrupción,
que los corruptos vean que con Colombia, con este presidente, con este gobierno ya no pueden jugar y tienen que caminar derecho. Mirar a ver, que el Congreso tiene que empezar a pensar que más vale mejor que le den vía a las reformas sociales porque el pueblo las necesita, y también que los medios de comunicación, porque se están viendo muy mal, ya hay por ahí unos que están en quiebra, aunque no lo dicen, pero están ya quebrados. Entonces yo pienso que vale más como que empecemos a hablar las verdades, empecemos a contar cosas buenas, y seguro que nuestro país se viene en una ruta de crecimiento impresionante. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y va a seguir creciendo porque con toda esa cantidad de hectáreas que entregó el presidente a los campesinos, pues habrá más siembras de frutos, va a haber más exportaciones, más regalías para el país, mejorará circunstancialmente los precios en los alimentos de la canasta familiar, más empleo, porque de hecho tiene que haber más empleo, porque al tener las tierras, pues ¿qué creen ustedes? Se necesita gente para que pueda sembrar y gente para cosechar. Y eso es trabajo. Eso es trabajo. Entonces, el señor Efraín Cepeda, presidente del Congreso, queda sin argumentos. Queda sin argumentos con todo esto que les cuento a ustedes. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.